Ya. Muy buenos días, bienvenidos a esta transmisión en este domingo, Día del Señor. Vamos a tener nuestro devocional dominical y para esto vamos a comenzar cantando el himno número 68. Si usted tiene un himnario ahí en su casa, vamos a buscarlo para cantar el número 68. ¿Quieres ser salvo? Ese es el título del himno. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Porque realmente hay poder en la sangre de Jesús. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga en este momento. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana por estar con nosotros. Oramos pidiéndote de tu bendición sobre tu palabra, sobre los hermanos que están en casa, ya listos para comenzar con nosotros o tener este momento especial delante de ti. Te adoramos porque tú eres nuestro Dios único y digno de toda alabanza. Bendice este momento, ayuda a los hermanos que están enfermos, a los amigos que están enfermos y a aquellos que han perdido ya un familiar, pues también los ponemos en tus manos. Y te rogamos por los que estamos con salud, Señor, que nos guardes, que nos cuides y que seas con nosotros, pero que la honra y la gloria sean para ti. Dirígenos con tu Santo Espíritu, bendice el resto de este programa. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Vamos a continuar con la lectura de la palabra de Dios. Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios allá en el libro de San Juan. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1 del versículo 1 al versículo 12 alternadamente. San Juan capítulo 1 del versículo 1 al versículo 12 alternadamente. La palabra de Dios dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que se ha dicho, hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es palabra de Dios. Amén. Bueno, pues nuevamente tengan buenos días ahí donde ustedes se encuentran. Gracias por sintonizarnos, gracias por conectarnos con nosotros. Nos da gusto llevar hasta ustedes el tema de la palabra de Dios. Y bueno, usted que también está ahí escuchándonos, gracias por su preferencia. Le invitamos con toda la atención del mundo a atender la palabra de Dios. Antes de tener el tema devocional, quiero pedirles a los hermanos que me están escuchando que estemos orando los unos por los otros. He sabido de algunos hermanos que están enfermos, no de nuestra, bueno, sí de nuestra iglesia. Sé de 2 hermanos que están enfermos, ya están saliendo del problema de la epidemia, pero de otras iglesias, algunos de ellos están graves. Y bueno, vamos a pedir a Dios que Dios les ayude, ¿verdad? Que Dios sea con ellos, que supla toda necesidad para lo que tienen que conseguir para su salud, para atenderles. También estemos orando, hermanos, por los pastores, por los misioneros que están en diferentes lugares. No están en una situación diferente, es algo semejante porque la epidemia es mundial. Pero bendito sea Dios que estamos con bien ahorita, ¿verdad? Podemos atender la palabra de Dios y es lo que vamos a hacer. Vamos a leer, vamos a tener el tema devocional en esta mañana. Y bueno, yo quiero dirigirme a usted que me está escuchando, hermanos en Cristo, y usted que todavía no es cristiano, no tiene a Cristo en su corazón como su Salvador personal y que nos esté escuchando, no importa si es de alguna religión, no hay ningún problema, es un gusto para nosotros que nos escuche, que escuche la palabra de Dios. Quiero comenzar leyendo un texto, allá en Hechos capítulo 11. Les invito a buscar Hechos capítulo 11, versículo 26. Y de ahí vamos a partir con el tema que hemos preparado para usted en esta mañana. Hechos, capítulo 11, versículo 26. Dice aquí la palabra de Dios: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vuelvo a leerlo, dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El tema de esta mañana es: ¿qué es ser un cristiano? Mucha gente, cuando se le pregunta qué es ser un cristiano, algunos dicen, bueno, pues es portarse bien, ¿verdad? Es bautizarse. Dicen es portarse bien, es hacer buenas obras, y empiezan a decir un sinnúmero de cosas de acuerdo a lo que piensan o les han enseñado en su religión. Pero ninguna de estas respuestas es la respuesta correcta de qué es ser un cristiano. De acuerdo a la palabra de Dios, aquí encontramos que la palabra cristiano por primera vez se menciona en el versículo 26 de Hechos 11. Dice que los hermanos Saulo y Bernabé fueron a Antioquía. Aquella iglesia de Antioquía de Siria, dice ahí, se congregaron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Quiere decir que a los cristianos antes se les llamaba discípulos en aquellos años, ¿verdad? ¿De quién eran? ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor. Eran seguidores de Jesús. Entonces, un cristiano es uno que sigue a Cristo. Un cristiano es uno que ha creído en Cristo y sigue a Cristo. Como dice Hechos 16:31,
cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Entonces, un cristiano verdadero es aquel que ha creído en Cristo y que sigue a Cristo. Aquí encontramos que dice que se les llamaba discípulos. Bueno, también somos discípulos los cristianos, ¿verdad? Seguimos a Cristo. Encontramos también que un cristiano es aquel que ha nacido de nuevo. De acuerdo a Juan 3:3, Cristo le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Ser cristiano significa estar en Cristo. Segunda a los Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En otras palabras, un cristiano es una persona salva por la fe en Jesucristo. Esto nos da a entender entonces que para llegar a ser cristiano se necesitan hacer algunas cosas. Pero encontramos que sin Cristo, si la persona no ha creído en Cristo, no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, ni sigue a Cristo, o si sigue a Cristo pero no lo ha recibido como su Salvador personal, todavía no es un cristiano. Necesita nacer de nuevo, necesita ser regenerado. La Biblia dice que la persona que recibe a Cristo como su Salvador personal ha sido regenerado, ha nacido de nuevo espiritualmente hablando. Entonces, mientras la persona no haya recibido a Cristo, no haya nacido de nuevo, la Biblia dice que toda persona está perdida sin Cristo. Sencillamente no es cristiano. Vamos a ver esto en Efesios capítulo 2. No son palabras mías, no son palabras de ninguna otra congregación, son palabras de Dios. Y aquí en Efesios capítulo 2, la palabra de Dios nos enseña claramente. Efesios capítulo 2, versículo 12. Y estas palabras están dirigidas a los cristianos, diciendo en el versículo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Sí? En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cuándo? Cuando no era cristiano, cuando no tenía Cristo en su corazón, quiere decir. Dice: alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Otra vez dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, y unimos las últimas palabras que dicen: sin esperanza y sin Dios en el mundo. En otras palabras, la persona que está sin Cristo en su corazón está sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí? Hay muchas religiones que dicen que adoran a Dios y que alaban a Dios. Está bien. Cuando una persona sincera en su religión alaba a Dios sinceramente, Dios enviará a alguien, usará algo para que esa persona sincera en su religión conozca la verdad, conozca a Jesucristo como su Salvador personal, porque Dios ve su corazón. En aquel tiempo, dice otra vez la palabra de Dios, estabais sin Cristo. Los creyentes, cuando estábamos en este mundo sin conocer a Cristo, pues estábamos sin Cristo, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces vemos aquí claramente, hermanos, en la palabra de Dios, que la persona sin Cristo está perdida. ¿Sí? La persona sin Cristo, dice la palabra de Dios en primer lugar, fíjese bien, y repito, habla primeramente a los cristianos, diciendo: cuando no éramos cristianos, Efesios 2:1, ¿cómo nos encontrábamos? ¿Cómo se encontraba usted? Como todo ser humano en este mundo sin Cristo. Efesios 2:1, por favor, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otras palabras, una persona sin Cristo, dice aquí la Biblia, está muerto espiritualmente, está muerto en delitos y pecados. Así se encontraba usted, querido hermano. Así se encontraba usted, hermana, en Cristo. Así nos encontrábamos cuando estábamos sin Cristo, muertos en delitos y pecados, espiritualmente hablando. La Biblia nos dice que todos nosotros por naturaleza somos pecadores. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron. Y por causa de ello entonces estábamos muertos en delitos y pecados. En segundo lugar, bajo el primer punto, hermanos, ¿cómo está la persona sin Cristo? ¿Cómo estábamos los creyentes? ¿Cómo estábamos ustedes sin Cristo? Número 2,
No solamente estaba muerto en delitos y pecados. Dice la Biblia que estaba condenado. ¿Sí? Estaba condenado a la condenación eterna, al juicio eterno. En Juan capítulo 3, versículo 18, dice claramente la palabra de Dios así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Posiblemente alguien diga: yo sí creo en Cristo, yo lo tengo en mi casa, yo lo tengo aquí en mi pecho, ¿verdad? Lo traigo colgando. Déjeme decirle que ese no es Cristo. Cristo no está en una cruz, Cristo no está en una imagen, Dios no está en un lienzo. Dios se encuentra en los cielos y el Señor Jesucristo está en los cielos. Él resucitó, Él vive para siempre. Pero espiritualmente, cualquier persona que lo recibe como su Salvador personal, Él pasa a morar a su corazón. Y por eso dice la Biblia, esa persona está en Cristo. Según los Corintios 5:17, por eso nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ha nacido de nuevo. Entonces, sin Cristo estábamos condenados. Usted estaba condenado sin Cristo, hermano. Toda persona sin Cristo, dice aquí la palabra de Dios, está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No ha creído. Necesita, en este caso, creer, necesita recibirlo, necesita aceptarlo, necesita abrirle la puerta de su corazón para que sea su Salvador, y entonces usted llegará a ser un verdadero cristiano. En tercer lugar, encontramos que usted, hermano, hermana, en Cristo, cuando no tenía Cristo, usted estaba bajo la ira de Dios como todo ser humano. Juan 3:36 lo explica muy claro diciendo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí encontramos que todo el mundo está bajo la ira de Dios sencillamente porque no ha creído en el Señor Jesucristo, no lo ha recibido como su único y suficiente Salvador personal. Está bajo la ira de Dios. Dice aquí la palabra de Dios: el que en él cree, o el que cree en el Hijo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No está diciendo que la persona tiene que recibir una nueva religión. No está diciendo que la persona tiene que recibir una nueva, una cosa nueva en cuanto a las religiones. No, está diciendo que necesita recibir a Cristo para ser salvo. Necesita recibir a Cristo para escapar de la ira de Dios que está sobre él. Porque sin Cristo está bajo la ira de Dios. Y así nos encontrábamos, hermanos. Así se encontraba usted sin Cristo. Estaba bajo la ira de Dios. Ya vamos entendiendo lo que es ser un cristiano, ¿verdad? Sin Cristo, dice la Biblia, que no solamente estaba bajo la ira de Dios, sino que era un esclavo del pecado. ¿Sí? Romanos 6:17, así lo dice. Vamos a ver Romanos capítulo 6, versículo 17 y versículo 18. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, la doctrina del Evangelio, la doctrina de Dios, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Aquí está claro, ¿verdad? Dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado. La persona sin Cristo es un esclavo del pecado. Cristo lo dijo muy claro en Juan capítulo 8, versículo 34. Él dijo: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Entonces, la persona sin Cristo es un esclavo del pecado. Y dice la Biblia que así estaba usted cuando no era cristiano. Antes de ser cristiano, usted era un esclavo del pecado. En quinto lugar, dice la Biblia que usted iba en camino al lago de fuego. Sin Cristo, usted iba en camino al lago de fuego. Apocalipsis 20:15 dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el camino
de la perdición. Ese es el camino de la condenación. Ese es el camino en el que se entra por la puerta ancha. Cuando Cristo nos habló de dos caminos, recuerda, Cristo dijo, hay dos caminos solamente, uno que lleva a la vida eterna y otro que lleva a la perdición. Ese es el camino de la perdición. Él dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino, y muchos entran por ella. En ese camino va mucha gente, va la mayoría del mundo, desde religiosos hasta no religiosos, desde gente intelectual hasta la gente más ignorante que existe en el mundo. De todo tipo, de todo color. La Biblia dice que la mayoría escoge el camino de la puerta ancha porque le conviene, porque ahí puede divertirse, porque ahí puede hacer muchas cosas, ¿verdad? Y piensa que a través de su religión, al arreglar, como le han dicho los líderes religiosos, al confesarse, al hacer ciertas cosas, ya acalla un poquito su conciencia y ya Dios está bien con él. No, así no es. Por otro lado, Cristo dice que angosta es la puerta y angosto es angosto el camino, y pocos son los que entran por él. Pocos son los que lo encuentran. ¿Cómo puede usted encontrar ese camino angosto, esa puerta angosta? Es a través de Cristo. Cristo dijo allá en Juan 14:6, yo soy el camino. Él es el camino que lleva a la vida eterna. Entonces, sin Cristo estábamos en el camino que lleva al lago de fuego, ¿verdad? Ya lo vimos en Apocalipsis 20:15. En sexto lugar encontramos que sin Cristo usted se encontraba totalmente perdido. Estaba perdido, dice la Biblia. Efesios 2:11 lo leímos, ¿verdad? Que dice 2:12, perdón, que estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cuál es la razón? La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Esa es la razón por la que la persona está perdida sin Cristo. Pero hay buenas noticias, y de eso se trata el Evangelio del Señor. De eso se trata el Evangelio de Cristo. Las buenas nuevas es que Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Cristo vino a buscarlo, dice la Biblia en Lucas 19:10. Dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Cristo vino a buscarnos y a salvarnos. Esa es la gran bendición de Dios. El Señor vino a buscar lo que se había perdido. ¿De qué manera? Dios lo envió, hermanos. ¿Sí? Dios envió al Señor Jesucristo, querido amigo. Dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado o que dio a su Hijo unigénito, o a su único Hijo, que es el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿A qué vino Cristo? A salvar. No se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es, hermanos, la gran diferencia. Cristo vino al mundo a buscar lo que se había perdido. Y ahora, a través de Cristo Jesús, en segundo lugar, Dios hace promesas para usted. Dios tiene promesas maravillosas para usted. Esas son las buenas nuevas. Dios promete en Cristo, número uno, la vida eterna. Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí está la primera promesa que Dios le hizo a todo aquel que reciba a Jesús como su Salvador personal. A todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, a todo aquel que se entregue al Señor. Dice aquí, Dios le promete la vida eterna. Y si Dios promete eso, hermanos, eso es verdad. Dios no puede mentir. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dice y se hará. ¿Sí? Entonces, Él promete, en primer lugar, la vida eterna. En segundo lugar, recuerden que dice la Biblia que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y déjeme decirle que en toda su vida de conciencia, hasta nuestros días, usted que tiene uso de razón y de conciencia, permítame decirle que todos hemos pecado a un grado de que hay pecados que nos daría vergüenza decirle a alguien lo que hemos hecho.
Así es que cuando una persona dice que va a confesar sus pecados a una persona, yo estoy seguro que no le va a decir todo lo que ha hecho, porque aquel hombre no conoce sus pecados, pero Dios sí los conoce. Dios sí sabe hasta dónde ha llegado la persona en el pecado. Y es por eso que dice la Biblia que si usted cree en Cristo, Él le promete el perdón de pecados, aún los pecados más terribles de este mundo. ¿Sí? ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos en su palabra, en Colosenses capítulo 1, versículo 14. Dice Colosenses 1:14. Si no puede encontrar el pasaje, ponga atención al tema y bueno, luego puede buscar los pasajes, ¿verdad? Este tema queda grabado ahí en el Face y usted puede bajarlo nuevamente cuando tenga tiempo y entonces ver los pasajes. Pero dice aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 14, dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Si usted no sabe lo que es el perdón de pecados, reciba a Jesucristo, arrepiéntase de sus pecados, pídale perdón a Dios, no a una persona. Por sus pecados pídale perdón a Dios. Va a experimentar lo que es el perdón de pecados. Dice aquí otra vez que en Cristo tenemos redención por su sangre. Él derramó su sangre por nosotros. Y por su sangre, por ese sacrificio que hizo, Dios nos da el perdón de pecados. Usted obtendrá el perdón de pecados. Es una de las promesas de Dios. La tercera promesa que encontramos, ya vimos que Dios promete la vida eterna en Cristo. Dios promete el perdón de pecados en Cristo. Y en tercer lugar, dice que Dios le dará la salvación de su alma. La salvación por gracia. La salvación por su fe en Cristo. Vamos a Tito capítulo 2. Tito capítulo 2, versículo 11. Dice ahí la palabra de Dios. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La salvación por gracia es para todos. No importa si usted es un líder religioso, no importa si usted cree que es la persona más importante del mundo, no importa si usted es un gobernante, alguien puesto en un lugar de preeminencia, alguien puesto en un lugar de autoridad, o alguien que está en un lugar que considera que no es gran cosa, pero que ahí está. Dios promete la salvación para usted por gracia. Para Él no hay acepción de personas. Y lo dice de nuevo aquí, Tito 2:11, lo dice de la siguiente manera. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No importa sea rico o sea pobre, no importa qué es lo que haya hecho. Si usted se arrepiente y recibe a Jesús como su Salvador personal, Dios le promete la salvación por gracia. Allá en Efesios capítulo 2, versículo 8, Dios dice en su palabra: porque por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos. Dice el versículo 9: y esto no de vosotros, pues es don de Dios, regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, dice el pasaje. Entonces vemos aquí que esta tercera promesa que Dios hace es para usted, mi amigo, es para usted que no tiene a Cristo como su Salvador personal. Para los creyentes, todos sabemos que Dios nos prometió la salvación por gracia y nosotros lo creemos, porque esa es la verdad, es la palabra de Dios y la palabra de Dios es verdad. En cuarto lugar, ¿qué otra promesa ha hecho Dios en Cristo? La cuarta promesa que Dios ha hecho es que Cristo habitará en su corazón. Cristo habitará en su corazón. Vamos a ver Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El versículo que nos interesa es el 3:17 de Efesios. Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto es un misterio, pero esa es la verdad. Cristo habita espiritualmente en los corazones de aquellos que lo han recibido como su Salvador personal.
aquellos que le han abierto la puerta a Jesús como su Salvador personal, que le han abierto la puerta de su corazón para que Él sea su Salvador, y el Señor Jesucristo promete entrar, y entonces Dios promete que habitará en su corazón. Cristo mismo lo dice allá en Juan 14:23. Él dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Por qué dice el Señor haremos? Hermanos, porque Dios y Cristo son la misma persona. Esa es la razón. La Biblia nos presenta a un Dios trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dijo Cristo: el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que honra al Padre, honra al Hijo. El que deshonra al Hijo, no honra al Padre. El Padre y yo uno somos, dijo Cristo en Juan capítulo 11. Entonces encontramos aquí claramente que Dios promete que Cristo habitará en su corazón si lo recibe como su Salvador personal. ¿Verdad? Son promesas maravillosas de Dios para todo ser humano en este mundo. El tiempo se está cortando cada vez más. El tiempo se está acabando. Ya no va a haber salvación por gracia. Usted que está viviendo este tiempo junto con nosotros, estamos en la dispensación de la gracia, en la que recibir a Cristo no le cuesta absolutamente nada. ¿Sí? Viene el tiempo en que la persona que quiera confiar en Cristo va a tener que morir por su fe en Cristo. Si ahorita la gente no quiere recibir a Cristo porque prefiere su religión, prefiere su propia vida y rechaza a Cristo, en aquel día que quiera hacerlo, jamás lo podrá hacer. ¿Sí? Otra promesa que Dios da en Cristo es que Él promete el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Él promete el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Así lo dice Efesios capítulo 3, versículo 19. Dice Efesios 3, 19 así. A ver, estoy en Filipenses, aquí está. Dice el versículo 19: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y de conocer el amor de Cristo. Si usted no conoce lo que es el amor de Dios, si usted no conoce lo que es el amor de Cristo, y si usted lo recibe como su Salvador personal, llegará a experimentar lo que es ese verdadero amor de Dios, ¿sí? En su vida. Otra promesa de Dios en Cristo: Dios promete el gozo del Señor, ¿sí? Ese gozo Cristo lo prometió ya en Juan capítulo 15, versículo 11, que dice así: estas cosas os he hablado, dijo Cristo a los discípulos, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Ese gozo del Señor en Cristo, usted lo podrá experimentar no importa la circunstancia. En el momento más crítico de la vida, en el momento más crucial de nuestra existencia, en el momento más difícil de las cosas que suceden en nuestra vida, el creyente puede disfrutar del gozo del Señor en su vida. Eso es algo interesante y es algo importante que usted necesita si recibe a Jesús como su Salvador personal. Y en último lugar, en este segundo punto, Dios promete, en cuanto a las promesas de Dios, Dios promete la paz de Dios. Hay muchas promesas. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que hay más de 33,000 promesas. Aquí solamente estamos viendo 7, 8. ¿Cuál es la siguiente promesa que Dios da en Cristo? Dios promete la paz de Dios. Dios promete su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Quién no necesita la paz en estos tiempos, hermano? Tenemos vecinos por ahí que están viviendo un momento triste en estos días. Vecinos. Y usted, estoy seguro que ahí sus vecinos o usted mismo ha estado pasando por un momento triste, un momento de desilusión, un momento de tristeza y dolor. Pero aquí encontramos que Dios promete la paz. Dios promete su paz que sobrepasa todo entendimiento, algo que no se puede comprender. Pero Dios da esa paz a todo aquel que recibe a su Hijo como su Salvador personal. Mire allá en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice aquí la palabra de Dios: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz la promete Dios a todo aquel que reciba a Jesucristo como su Salvador personal. ¿No quiere usted tener la paz de Dios? ¿No quiere tener el gozo del Señor en su vida, el gozo de Dios? ¿No quiere usted disfrutar de la vida eterna, disfrutar del perdón de sus pecados, no de lo que le ha hecho una persona, sino el perdón que Dios le ha dado? ¿No le gustaría a usted disfrutar de la salvación que Dios le da por gracia a través de Cristo Jesús? Y vivir sabiendo que Cristo está en usted. Eso es algo interesante y es lo mejor que usted podría hacer en esta mañana. Y en tercer lugar, termino con este tema. Bueno, tengo otro punto más todavía, perdón. En tercer lugar, ¿qué hizo usted, hermano, hermana, para ser cristiano? ¿Qué tiene que hacer usted para llegar a ser cristiano también, usted que no ha recibido a Cristo? Número 1, necesita invocar el nombre del Señor. El creyente, el cristiano, invocó el nombre del Señor en una oración, de acuerdo a Romanos 10:13. La promesa allí, en Romanos 10:13, dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y lo dice así, Romanos 10:13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y esto hizo usted, hermano y hermana en Cristo. Si usted quiere ser cristiano, usted que me escucha en esta mañana y aún no lo es, usted necesita invocar el nombre del Señor. Aquí dice todo aquel, no hay diferencia alguna, todo aquel. No importa quién sea usted, si usted invoca el nombre del Señor en una oración, usted podrá ser salvo y llegar a ser un verdadero cristiano en el Señor Jesucristo. ¿Qué necesita hacer? Solamente invocar su nombre en una oración, ¿verdad? Es lo que hizo el cristiano cuando se convirtió en Cristo. Número 2, ¿qué necesita hacer? Necesita creer en su corazón. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Será un hijo de Dios que si confiesa con su boca que Jesús es el Señor, no otra persona, solamente Jesús, y cree en su corazón que Dios lo resucitó de los muertos, usted será salvo. Así como el creyente, aquel hermano o hermana que me escucha esta mañana, usted creyó en su corazón, ¿verdad? Usted invocó al Señor y creyó en su corazón, y dice la Biblia que en ese momento usted llegó a ser salvo, usted llegó a ser un hijo o una hija de Dios. En tercer lugar, usted se arrepintió de sus pecados. Y Dios dice que la persona que quiere ser salva y que quiere llegar a ser su hija o su hijo y que quiere llegar a ser un verdadero cristiano, necesita arrepentirse de sus pecados. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, en el versículo 30, nos dice la palabra de Dios. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso es lo que Dios manda a todos los hombres y en todo lugar. ¿Qué manda? Que se arrepientan. Cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador personal, cuando yo me convertí en cristiano, yo me arrepentí de mis pecados. Y de acuerdo a la palabra de Dios, Él perdonó mis pecados. Y Él perdonó sus pecados, querido hermano y hermana. Dios perdonó sus pecados en Cristo. Y Dios está dispuesto a perdonarle también a usted. Si no se ha arrepentido, si no ha recibido a Cristo como su Salvador personal por medio de un arrepentimiento, Dios promete perdonarle sus pecados también. Y por último, ahí encontramos que usted necesita recibir a Cristo como su Salvador personal en su corazón. ¿Verdad, hermano? Hermana, que usted recibió a Cristo en su corazón como su Salvador personal. Dice la Biblia que aquel que lo hace, desde ese momento pasa o llega a ser un hijo de Dios legalmente hablando. Juan 1:12
lo dice muy claro. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo llegó a ser un hijo de Dios usted? ¿Cómo llegó a ser cristiano? ¿Cómo puede usted llegar a ser un cristiano? Recibiendo a Cristo. Porque dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y lo leímos hace un rato en la lectura con nuestro hermano Manuel. Entonces, aquí encontramos ya 3 puntos importantes: lo que hizo usted para llegar a ser cristiano y lo que usted debe hacer para llegar a ser cristiano. La promesa que le hace Dios a aquel que quiere llegar a ser cristiano al recibir a Cristo como su Salvador personal. Lo que usted hizo cuando llegó a ser cristiano, ¿verdad? Ahora terminemos con este punto número 4. ¿Qué hace Dios? ¿Qué hizo Dios cuando usted recibió a Cristo? ¿Qué hizo Dios cuando usted hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer para ser hijo de Dios, para llegar a ser cristiano, para que sus pecados fueran perdonados, para que pudiera tener la vida eterna, para que pudiera ser salvo y escapar de la condenación eterna? ¿Qué hizo Dios? En primer lugar, Romanos 3:24 dice que lo salvó gratuitamente. Amén. Lo salvó gratuitamente. Y a usted también, si usted llega a recibir a Cristo como su Salvador personal, todas las promesas que vimos ahorita son suyas o serán suyas. Pero algo más que Dios va a hacer es que Dios le va a salvar a usted gratuitamente. No tendrá que pagar ni un peso. Algunos piensan que al hacerse miembros de una iglesia y dar una fuerte cantidad, ya son aceptados como cristianos por Dios. No. Yo invito a los hermanos, ahorita que no podemos reunirnos como iglesia, ¿verdad? Si usted es de alguna de las iglesias aquí, me está escuchando, si quiere seguir cumpliendo con Dios con sus diezmos y ofrendas, vaya o mande a alguien a dejar su ofrenda o su diezmo al templo. Ahí debe estar el pastor o la familia, ¿verdad? O pida, hable por teléfono a su pastor y dígale que mande a alguien por su diezmo, por su ofrenda. Pero porque es un hijo de Dios usted, porque quiere cumplir con Dios. Pero eso no hace a nadie cristiano, ¿verdad? Solamente la Biblia dice que la salvación es por fe, es gratuita. En Romanos 3:24 dice de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Usted no tiene que pagar absolutamente nada a nadie, ni hacer nada para ser salvo. Y le digo por qué: porque Cristo lo hizo todo por usted. No podemos hacer nada para ser salvos. Aunque la gente haga todo lo que quiera para ser salvo, sin Cristo va en camino a la condenación eterna. Dice Proverbios, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No hay otro camino. Otros dicen: todos los caminos llevan a Roma, y para referirse a todas las religiones llevan a Dios. No es verdad. El único camino que lleva a Dios es Jesús. Él dijo: yo soy el camino. Entonces, si usted recibe a Cristo como su Salvador personal, Dios lo salvará gratuitamente. Cristo pagó por sus pecados. Número 2. Dice la palabra de Dios que Dios lavó los pecados de los cristianos. Dios lavó los pecados de sus hijos. Y Dios promete lavar sus pecados también a través o por medio de la sangre de Cristo. Esto lo vemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Dice ahí la palabra de Dios: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Normalmente la sangre común mancha, la sangre de animales mancha, y aquí dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo limpia de los pecados. Dice aquí la palabra de Dios que Dios promete lavarle de sus pecados en Cristo Jesús. En tercer lugar, si usted que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, dice la palabra de Dios que Dios lo adoptó a usted como su hijo. Dios me adoptó a mí como su hijo, no por ser bueno, no porque somos mejores o empezamos a practicar cosas mejores, no.
sino que Dios nos aceptó, nos adoptó como sus hijos a través de Cristo. ¿Sí? Esto lo encontramos en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14 y versículo 15, que nos dice lo siguiente: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Un hijo verdadero, un hijo nacido en casa, a su papá le habla con toda confianza, y cuando llega o cuando está contento con él, lo abraza y le dice papito o papacito, ¿verdad? O le dice papi, y siente que ese papi es suyo. ¿Por qué? Porque es su papá, ¿verdad? Lo quiere y le habla con toda confianza, papito, papacito. Pues la Biblia dice que todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador personal, Dios lo adopta como su hijo verdadero, como un hijo legalmente hablando. Juan 1:12 lo leímos hace un momento. ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron. ¿Que recibieron a quién? A Cristo. A los que creen en su nombre, les dio potestad. Potestad es autoridad. Es autoridad legal de Dios, dice, para hacerlo su hijo. A todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted será adoptado como un hijo de Dios. En cuarto lugar, Dios lo aceptará en el amado. El amado es Jesús. Y si usted lo recibe como su Salvador personal, Dios lo aceptará a usted. Cristo dijo en Juan capítulo 6, Él dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Y Dios dice que usted será aceptado por Dios. Efesios 1:6 dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Todo creyente ha sido aceptado en el amado, ha sido aceptado en Cristo Jesús, el amado. Y número 5, dice la Biblia que usted como cristiano, como cristiana, Dios lo ha santificado. Usted también, si llega a ser cristiano recibiendo a Cristo como su Salvador personal, Dios lo santificará. Usted podrá decir: pero ¿cómo va a santificarnos Dios siendo lo que somos, pecadores? Pues para Dios no es imposible. Dios todo lo puede, y si Él dice que lo hará, Él lo va a hacer. Aquí en 1 Corintios capítulo 6 versículo 11, 1 Corintios 6, 11, aquí Dios está hablando a los creyentes, está hablando a los cristianos. Realmente el tema es para los cristianos, pero si alguien quiere llegar a ser cristiano y obtener todas estos beneficios que Dios nos da, entonces será santificado, dice la Biblia. 1 Corintios 6, 11 dice: y estos erais algunos. ¿Qué eran? Aquellos que ahora han sido santificados. Terminamos el texto, dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ya vimos lavados con la sangre de Cristo. Ya habéis sido santificados, santificados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice: ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quiénes han llegado a ser santificados, justificados, lavados y en el nombre del Señor Jesús? Lo que dice el versículo 10. Muchos eran ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Todos estos eran cuando estaban sin Cristo. Vivían sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora dice: esto erais algunos. Mas ahora quiere decir: ya habéis sido santificados, ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, eso es lo que Dios hace si usted recibe a Cristo como su Salvador personal. Pero hay dos cosas todavía aún más excelentes que Dios hace y ha hecho con los cristianos. ¿Qué hizo cuando usted recibe a Cristo como su Salvador, hermano en Cristo? Dice 2 Corintios 5, 17, que nos hizo nuevas criaturas, ¿verdad? Dios le hizo a usted nueva criatura. Y lo dice de la siguiente manera: 2 Corintios 5, 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas
pasaron. Aquellos pecados que Dios perdonó, ya ni se acuerda de ellos. Aquellos pecados que usted cometió y que Dios perdonó, ya los lavó. Aquellos pecados que usted cometió y que ahora en Cristo se arrepintió de ellos y recibió a Cristo como su Salvador personal, dice la Biblia que Dios alejó lejos sus pecados, los enterró prácticamente y le ha hecho una nueva criatura en Cristo. Y la otra cosa excelente y de gran importancia que quiero decirle en esta mañana a usted que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, es que Dios escribió su nombre en el libro de la vida del Cordero. Desde el momento en que usted recibió a Cristo como su Salvador personal, en ese instante su nombre fue inscrito en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21, 27 dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En una ocasión los discípulos del Señor le dijeron: Señor, ¿sabes que los demonios se nos sujetan en tu nombre? En Lucas 10, 20. Y Cristo le dice: no se gocen porque los demonios se sujetan a ustedes en mi nombre. Gócense porque sus nombres están inscritos en los cielos. Y allá estará su nombre de usted, si usted quiere recibir a Cristo o recibe a Cristo como su Salvador personal. El nombre de los cristianos, aquellos que recibieron a Cristo una vez como su Salvador personal, su nombre fue inscrito y la Biblia dice que no hay más problema. Si usted quiere recibir a Cristo como su Salvador personal y ser una nueva criatura, que su nombre esté inscrito en los cielos, allá en el libro de la vida del Cordero, solamente tiene que recibir a Cristo en su corazón. Solo tiene que abrir la puerta de su corazón a Jesús, ¿verdad? Abrir la puerta no es como abrir el libro. Abrir la puerta es jalarla hacia adentro o hacia afuera para que ya no esté cerrado ese espacio. Pues Cristo llama a la puerta de su corazón y usted es el único que puede abrir la puerta. Él está tocando y dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto habla de comunión diaria con Dios. ¿Le gustaría a usted recibir a Cristo como su Salvador personal? Hágalo. El tema de esta mañana, las buenas nuevas que Dios le da a usted que no tiene a Cristo, es para que usted aproveche esta oportunidad y escapar de la condenación eterna. Solo tiene que abrir la puerta de su corazón a Jesús y Él promete entrar para ser su Salvador. Y usted disfrutará de todo lo que acabamos de decir en este momento. Voy a invitarles a inclinar sus rostros, cerrar sus ojos para orar. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio de poder leerla y aprender de ella. Yo quiero invitar a usted. No quiero terminar sin hacer esta invitación. ¿Quiere usted recibir a Cristo como su Salvador personal? Si no lo ha hecho nunca, ¿quiere hacerlo en esta mañana? Solo cierre sus ojos, incline su rostro y dígale al Señor en estas palabras. Repita lo que voy a decir. Amado Dios, en esta mañana reconozco que soy pecador o pecadora, pero me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por ellos. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón para que seas mi Salvador. Entra, Señor, y sálvame y hazme una nueva criatura. En tu nombre lo pido. Amén. Quiero terminar con un texto más. Apocalipsis 20:15. Dice así: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si el nombre de usted que me escucha en esta mañana no aparece en el libro de la vida, irá a la condenación eterna. Así es que si usted toma una decisión por Cristo, no tiene que temer, no tiene que estar pensando si usted no está su nombre inscrito.
Porque dice la Biblia que si usted hizo lo que hizo en esta mañana, su nombre fue inscrito en el libro de la vida. Ha escapado de la condenación eterna. Así como los hermanos que me escuchan en esta mañana, todo lo que hicieron, la Biblia dice que son hijos de Dios, ¿verdad? Al recibir a Cristo han sido perdonados de sus pecados. Al recibir a Cristo han sido adoptados como hijos de Dios. Dios les ha dado la vida eterna gratuitamente. Dios ahora los bendice y les ayuda para vivir sus vidas en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Mis hermanos y amigos, gracias por su atención. Que el Señor les bendiga ricamente. Nos vemos el miércoles a las 5:15 de la tarde para nuestra transmisión. Dios les bendiga y hasta luego.